Hasta Damián Cepeda, amigos, se pone del lado de Julieta Ramírez y le mete una arrastrada de las buenas al bagre con patas a Gibran Ramírez. ¿Por qué tema? Ahora resulta que hubo una manipulación del grupo parlamentario de la Cuarta Transformación y hubieron presiones con el ministro Pérez Dayán y por eso les dio la victoria. Este señor realmente, bueno, este muchacho, no sé si lo podemos catalogar como señor, realmente muestra, porque fue un traidor más de la Cuarta Transformación. Fue un traidor más que llegó a donde está, llegó a ser conocido porque estaba en el grupo de Morena. Su descontento empezó desde que creo que no lo dejaron ni participar o participó y perdió de manera abrumadora para ser dirigente del partido. Y obviamente no le gustó y empezó a tirarle, recuerden amigos, a la Cuarta Transformación, él siendo parte del movimiento, muy abrazadito de Monreal y ahorita Monreal, patitas, ¿para qué las quiero? Lo sacó. Y ahí se fue corriendo a Movimiento Ciudadano. Y ahorita sí, diputado federal y todo lo que quieras. Julieta Ramírez le da una cátedra y le muestra las cosas como son. Y no solamente eso. Hasta Damián Cepeda dice, ¿sabes qué? Tienes razón. No hay manera de que los ministros hubieran dicho, ¿sabes qué? No pudimos con 8, vamos a volvernos 6 y con eso está la mayoría. Hasta Damián se lo dice. El sistema que se encuentra actualmente se norma bajo ciertas líneas que no se pueden quebrantar, que no se pueden romper. Y si hubieran hecho eso, hubiera sido un caso pues bastante obsceno y grotesco. Así le callan la boca, amigos, a Gibran Paros también Ramírez. quedaron en nuestro sistema. Yo doy clases en un seminario de política pública y les digo a mis alumnos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el modelo actual la dominas con 4 de 11 integrantes. No necesitas la mayoría. ¿Por qué? Porque para tumbar una ley por inconstitucional o una controversia constitucional necesitas 8 votos de 11. Entonces 4 ministros si piensan distinto, pues ya no pasa. Y eso fue lo que pasó. O sea, 7 ministros consideraron que claro que era procedente poderle poner un alto a una reforma constitucional. Adelantaron que iban a votar de alguna manera por declararla inconstitucional, pero faltó el octavo voto. 4 ministros consideraron que no. Y por eso hoy el resultado es que está vigente la reforma al Poder Judicial. Ahora, se dio ahí mismo un debate interesante, porque fruto de la mala reforma al Poder Judicial, de la dañina que hicieron y de que han estado haciendo las cosas con mucha prisa y ahora sí que sin fijarse en los detalles, resulta ser que la ley vigente dice que con 6 votos se declara inconstitucional una ley. Si hubieran aplicado la ley de manera literal, sin ninguna interpretación, como ha querido Morena que actúe la Corte, pues hoy tuviéramos que se hubiera tumbado esa reforma. Yo me alejo de ese criterio. Me parece muy bien que no lo hayan hecho, porque me parece que aunque hubiera sido legal, hubiera sido ilegítimo. Y aquí hago un paralelismo con lo que tanta polémica causa aquí cuando lo digo. Así como estuvo mal la sobrerepresentación de que con el 54% de los votos les dieran 75% de la Cámara, es legal, pero es ilegítimo y inmoral. Lo mismo hubiera sido legal, pero ilegítimo y inmoral que 6 ministros hubieran tumbado una acción de inconstitucionalidad, una reforma constitucional. ¿Por qué? Porque claramente la reforma que hicieron era para que 6 de 9 nuevos integrantes de la Corte sean los que puedan tomar ese tipo de acciones. Pues punto a favor de la 4T, sin lugar a dudas, ¿no, Julieta? Sí, en realidad creo que lo que pasó el día de ayer en la sesión de la Corte nos confirma que no solamente teníamos la razón histórica de lo que defendíamos de la ilegalidad que planteaba el ministro con su proyecto, el ministro Alcántara Carranca, sino que también teníamos la razón jurídica, porque a partir de lo que sucede el día de ayer queda evidente y claro que la Corte no tenía facultades para conocer de reformas a la Constitución. Tampoco tenía facultades para admitir lo que fue la famosa acción de inconstitucionalidad por la cual le entraron a revisar y a crear este proyecto. Bueno, que se no le el día de entraron ayer. finalmente, ¿no? Bueno, sí, porque declararon la improcedencia, pero que con esta figura intentaban ya plantear recortes a la reforma, pues era totalmente improcedente. También además se confirma, bueno, que los amparos que habían promovido los miles de amparos en toda la República son ilegales. Se confirmó también que el proceso legislativo no se ha violado en ninguno Déjame de los preguntar eso, momentos. los amparos también quedaron sobreseídos, creo que no, ¿verdad? Pero en contra de la No reforma. han quedado todavía sobreseídos, creo que habrá algunos que quedan pendientes, pero insisto, si no era el amparo, era otra figura, intentaron la acción de inconstitucionalidad. En fin, creo que además deja claro, por ejemplo, que este fantasma también de los derechos humanos que planteaban era totalmente inaplicable y absurdo en este momento. Y además queda 100% confirmado que el único método que existe para reformar la Constitución es salir a las calles, reunir una mayoría, crear un nuevo acuerdo social, reunir la mayoría calificada en el Congreso, ganar en las urnas, porque la Constitución es el reflejo de la voluntad popular. Y por lo tanto, es a través de una reforma a la Constitución, a través de sus cámaras y de las mayorías en los congresos locales, es el único método por el cual se puede reformar una Constitución y no como lo intentaban ayer en la Corte. Eso quedó confirmado el día de ayer y honestamente me da mucho gusto. Muy bien, Gibran Ramírez, ¿tú cómo viste? Se cierra un capítulo que potencialmente se habló de crisis de constitucionalidad, crisis constitucional, se habló de un posible desacato, eso hubiera sido tremendo para la presidenta, para el legislativo. ¿Tú cómo ves? Finalmente logran el voto de Pérez Dayán y se acabó ese asunto. Se acabó.
Lo primero que quiero decir es que de lo que dice Julieta, que quedó claro, nada quedó claro porque no entraron al fondo del asunto. Fue un trámite y ya. Y lo que quiero decirte, Leo, es que son tres cosas. Sí. Uno, estamos en esta situación por la cobardía de hombres. Felipe de la Mata, que permitió o facilitó la sobrerepresentación Magistrado del Tribunal Electoral. Y Alberto Pérez Dayat. Son decisiones que van a marcar el futuro próximo, y aunque son decisiones que uno toma de acuerdo con base en su moral, o en este caso quizá con base en presiones, estas trascienden para toda la gente. Entonces es una cobardía que es cara para el pueblo de México. En segundo lugar, es extraño cuando hablan de legalidad y de supremacía constitucional que estrenen su reforma al Poder Judicial violándola, ¿no? ¿Por qué? Por eso de los 6 votos. Se dice que se necesitan 6 votos. Se dice que no se admitirán interpretaciones, como sucedió. Eso es lo que está ahorita vigente. Lo que está ahorita vigente. Que Pero no se votó en la Corte cuál era si era la ley anterior o la ley nueva, ¿no? Sí, se tuvieron que poner de acuerdo con un cálculo eminentemente político, el costo que les iba a significar tomar la literalidad del texto, aunque está la reforma. Esto es lo que destaca, es lo fodongos que son para legislar en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Se establece que se necesitarán 6 votos. Después, en los transitorios, se pone que no se admitirán interpretaciones y que hay que apegarse a la literalidad. Eso estaba amarradísimo. Los ministros tenían todo para, con 6 votos, aprobar el proyecto de Alcántara, pero decidieron no hacerlo. La tercera ¿No cosa, hubiera sido estirar mucho la liga, Gibran? en un cálculo político. Eso sí. es lo que dice Damián, ¿no? Sí, que no hubiera sido legítimo, pero si se hubieran apegado a la letra de la Constitución, eso es lo que tenía que hacer. Una integración Y la de 9 auguramos, ministros, y no para pasó, la elección. a ver, quedó vigente la ley, y eso podía Pero ser. está sujeto a interpretación y el que no interpreta pues es la Ella Corte. es un exceso. Claro, pero la misma reforma decía, esto no está sujeto a interpretación. Pero Entonces, es a partir de la que haya una nueva literalidad, integración. eso no dice la reforma Claro que Julieta. sí, es a partir de una nueva integración Mira. de las y los ministros, porque actualmente son 11, entonces la mayoría calificada es de eso 8. no- Cuando sea la nueva integración no van a estableció ser un únicamente transitorio. 9 ministros, por lo tanto serán 6. Entonces lo que querían hacer era con una corte que todavía no se La Corte establecida. actual le da la razón a Julieta, ¿eh? Por No, cierto. sí, bueno, la Corte actual hizo un cálculo político, pero la Esto era Corte político, estuvo siempre en no fue generar político. un régimen de transición, que eso era ponerle atención a su propia Sí, reforma. claro, Déjame no. A ver, sí, ligarlo venga, a algo más. Yo, a ver, soy honesto, comparto que qué bueno que la Corte decidió no tumbarla con 6. Me hubiera parecido inmoral. Me hubiera parecido hacer lo mismo, pues, con una trampa lograr un objetivo. Yo sí creo en hacer lo correcto y creo que lo hicieron. La verdad es que la Constitución no dice lo que está diciendo Julieta y sí lo dice para otros casos. O sea, haz de cuenta, en la reforma pusieron casos en los cuales tenían que continuar usándose 8 votos. En los casos de las propuestas de la Corte para la renovación del Poder Judicial. Entonces, ¿por qué asumir que en unos casos sí dijeron y en otro caso no? Claro que hubiera sido. No, aún con la Corte actual pusieron eso. No lo hicieron, se equivocaron. Es obvio que se equivocaron. Por eso hizo falta una interpretación sensata. Que qué bueno que hicieron, interpretación nomás que Moreno no quería hacer. Nomás acepten eso, se equivocaron y punto. Qué bueno que no pasó. Dicho eso, ¿qué sigue pues? Para mí, el que sigue, pues tenemos que buscar que se implemente lo mejor posible esta reforma dañina. Yo no la comparto, pero ya está legal, ya está vigente, hay que buscar que se implemente bien. ¿Qué retos tenemos? Primero, los perfiles. Dijeron que no iban a usar el comité de evaluación, nombraron particularmente el legislativo un comité de puros cuates y cuotas. Que si uno de Zacatecas, otro de Tabasco, que otra de Sonora, cada uno responde a un liderazgo de Morena, lo cual es previsible que van a elegir puros perfiles afines. Yo llamaría a que en los otros espacios, el ejecutivo y el judicial, hagan una buena selección de perfiles. Ya están nombrados. No, yo sé, para Los las propuestas, comités. sí, los comités. No tengo un buen futuro porque uno de los integrantes, imagínate la agresividad, fue el exministro que quiso perpetuarse en el poder contra la Constitución y que tuvo ciertas acusaciones de manejo al interior. Pues estuvo caray, pero bueno, tenemos que luchar por eso. Exacto. Segundo, tenemos que atender los problemas técnicos y pragmáticos de la elección. Resulta ser que en esta elección que ellos hicieron y que ya se declaró legal, fíjate lo que va a pasar. Vas a tener más de 1,155 candidatos, por ejemplo, en la elección de la Ciudad de México, para arriba de 180 cargos. En la elección federal, votaste por 4 cargos federales. La presidencia, 2 senadurías y la elección federal. Va a ser un desastre. Tienes 48 minutos de tiempo aire del INE. Si lo divides, que es la única manera de hacer campaña porque no pueden contratar ni privado ni con dinero público, le toca 2.5 segundos por candidato. Hola, soy Damián, se acabó. Además, el cálculo de la votación es que puede durar 2 días. Por cierto, la elección. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? ¿Quisieron hacer eso? ¿No será momento de hacer una reforma de la reforma sin tocar el corazón de la elección, pero sí componer para que la gente verdaderamente pueda votar? Muy bien. Es pregunta. Por cierto, he escuchado que en el tema de los spots lo que están pensando es hacer genéricos que te informen dónde irte a informar. Digamos, si tú vas a hacer de la Ciudad de México, ve al tal sitio en internet y busca los perfiles, etcétera, porque sí está imposible que cada candidato Entonces, ¿cómo aparezca elige en la el ciudadano? televisión. ¿Cómo elige informadamente? Por eso, o sea, te ¿Quién es dicen, mejor que ve, otro? si te quieres informar, ve a tal sitio de internet y ahí vienen los perfiles de todos los candidatos. ¿No será más lógico reformar y hacerlo viable? Pues no sé, es que... El presidente López Obrador a la presidencia y toma protesta, nos cayó el 20 que apenas habíamos pasado el primero de los filtros, que era vencer al sistema electoral. Todavía faltaba hacer las transformaciones pendientes. Por lo tanto, sabemos que ahora es similar. Apenas cumplimos con los requisitos legales, apenas se pasó el proceso legislativo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación Ahora viene todas lo bueno. las resistencias y por supuesto que sigue la segunda parte, que es materializar la reforma y después hacer las leyes secundarias complementarias, a lo cual por supuesto que invitamos a todas y todos los miembros de todos los partidos y de los legisladores, por supuesto, que nos ayuden. Lo que ¿Por qué no queremos los es invitaron al querer- comité de evaluación, por ejemplo? No, sí los Julieta? invitamos y no quisieron participar, dijeron que ellos no iban a querer ser parte de ese atraco a la nación y que por lo tanto mejor no hacían nada. Bueno, no tenemos que continuar con el proceso, francamente. Y de hecho han sido muchos los obstáculos que han intentado contra esta reforma. Por ejemplo, en diciembre, en mero proceso electoral, se reúne Norma Piña con
inconstitucionalito en la Casa de Carrancá, con el objetivo de probar una posible anulación de la reforma. Después intentaron impedir nuestra mayoría calificada en las cámaras. Luego intentaron que no se discutiera la reforma ni en el Congreso Federal y que si en caso que se discutiera en el Congreso Federal, no se discutiera en los congresos locales. Luego vino la aprobación de la reforma y finalmente su publicación en el Diario de la Federación y sale una jueza a decir a la presidenta que baje la reforma del Diario Oficial de la Federación. Luego nos vemos de manera recurrente nuevamente en los 1000 amparos, aceptan esta acción de inconstitucionalidad. Bueno, ahora se discute. Honestamente no me sorprendería que de pronto salgamos de aquí y hayan interpuesto otro de los amparos. Pero en contraparte a esto, yo sí conozco a jueces, magistrados y ministros que están de acuerdo con la reforma. También conozco a jueces, magistrados y ministros que no están de acuerdo con la reforma. Pero me ha dado mucho gusto de manera reciente ya ver más grupos de juzgadores que dicen abiertamente, puedo estar o no de acuerdo, independientemente de mi opinión. Deseo seguir sirviendo al Poder Judicial y por lo tanto tenemos que transitar a una nueva adaptación que actualmente nos rige la ley vigente. Y también hay muchos trabajadores del Poder Judicial que entienden que su interés individual no puede estar encima del interés colectivo. Aunque siguen por lo protestando, tanto, ¿no? sí, y por lo tanto creo que las resistencias y las diferencias se van disminuyendo francamente y el 4 de noviembre ya se abrió la convocatoria, tienen hasta el 24 de noviembre todos los juzgadores que quieran participar para registrarse. Gibran Ramírez. Me parece muy importante cómo lo plantea Julieta como una lucha entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, porque eso es en efecto lo que se dio. En una república funcional eso no se da así, se acatan las resoluciones judiciales, si no se está de acuerdo se impugnan. Bueno, Damián lo ha dicho aquí 1.000.000 de veces. Lo que pasó en efecto es eso, que en una batalla entre dos poderes que empezó, el Poder Ejecutivo terminó por vencer, por doblar al Poder Judicial. Y esto, digámoslo con toda seriedad en términos de teoría política, tiene el nombre de dictadura soberana. El concepto de dictadura tiene una trayectoria larga en la izquierda y además una trayectoria, digamos, de buena reputación, ¿no? Desde la dictadura del proletariado, que el eurocomunismo quiso matizar, al poder mayoritario democrático, y con estos planteamientos que, por ejemplo, este concepto es de Carl Schmitt, cuando se quiere transformar un orden de cosas y no media una revolución. ¿Bajo qué análisis dice Gibran Ramírez esa situación? ¿Que hubo una violación de la Constitución? ¿De qué manera? En cambio, lo que dice Julieta Ramírez es algo muy cierto. Cuando el expresidente López Obrador llega a presidencia en el 2018, literalmente se venció un régimen que estaba en ese INE, tomando en cuenta que ya le habían robado una elección. Pasan los 6 años de López Obrador, empiezan los cambios y es donde se da cuenta que solamente él en presidencia no iba a ser posible. Se necesitaba toda la mesa de la Cámara de la Cámara Alta y de la Cámara Baja. Cosa que con la presidenta Sheinbaum cambia, porque ya se había dado cuenta de ese gran problema que había. Porque hay muchas cosas que se tienen que cambiar desde la médula. Y Julieta Ramírez lo sabe y por eso lo expone. Incluso hasta Damián Cepeda. Pero el que hace ridículo tremendamente es Gibran Ramírez. No tiene ningún gramo de decencia ese muchacho, ese hombre, como quieran verlo. Es otro que ha saltado porque no le cayó hueso, como Lili Telles o como Germán. Así de sencillos son estos tipejos. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Informa y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver el video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Y recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.